Nuevamente bienvenidos, soy la psicóloga América de León y hoy vamos a hablar sobre el test de frases incompletas de Sachs, FIS, que es FIS en la abreviación de frases incompletas de Sachs. Y la ficha técnica de esta prueba, el autor es Joseph M. Sachs y en colaboración con Sidney Levy. Se trabaja tanto en el área clínica como la educativa y la laboral. Su aplicación puede ser de forma individual o colectiva. Está en la categoría de prueba proyectiva y el objetivo de esta prueba o este test es evaluar la personalidad en relación al área familiar, interpersonal, de sí mismo, actitud y sexualidad. La edad para aplicar esta prueba está de niños de 8 a 12 años y adolescentes de 13 a 17 años. Esta prueba cuenta con 40 preguntas o 40 frases. Y el de adultos, que va de 18 en adelante, cuenta con 60 frases. El tiempo en el que se debe realizar esta prueba es de 30 a 40 minutos, principalmente para niños y adolescentes. 30 no excede debido a que, son 40 preguntas. Y aparte, en los niños, su pensamiento es más concreto, más abstracto. En los adolescentes, ya tienen un pensamiento crítico más desarrollado. Y el de los adultos, que trae 60 preguntas, no debe pasar de los 40 hasta 45 minutos todavía, no más, porque tenemos que darles a ellos la indicación de contestar lo más rápido que puedan, porque solamente así vamos a obtener respuestas más significativas. El material para realizar esta prueba es muy sencillo, solamente debemos darle la hoja de respuestas que utilicen lápiz y goma. La interpretación de la prueba es mixta debido a que es tanto cualitativa como cuantitativa. Y un juicio clínico. Si bien cualquier carrera dedicada al área de recursos humanos puede trabajar con esta prueba, o en el ámbito educativo como lo son los pedagogos o los administradores en el caso de las empresas, pero este juicio clínico va un poco enfocado a esta parte sin menospreciar a los demás, lo que nosotros como psicólogos hacemos debido a que tenemos una más amplia gama de conocimientos acerca de la personalidad. Entonces es un juicio clínico el que se debe manifestar en la interpretación para que sea más significativo y tenga mayor validez. El test de frases incompletas se considera como una variación del método de asociación de palabras. Aunque son comparadas constantemente, la ventaja siempre la va a tener FIS. Los resultados indican que FIS reduce la multiplicidad, es decir, la existencia de un gran número de palabras similares de las asociaciones evocadas por una palabra. Sugiere también los mejores contextos, tonos, cualidades, las actitudes y los objetos específicos en un área de atención específica. Permite mayor libertad individual y variabilidad en la respuesta. Abarca áreas más específicas y definidas de la conducta del individuo. La prueba de frases incompletas como técnica proyectiva es muy flexible. Por lo tanto, en el principio de las frases se presenta al evaluado que podemos específicamente decirle que tiene que contestar lo más rápido que pueda, porque solo así vamos a obtener la actitud y forma de pensar más fidedigna. Algunos clínicos consideran esta prueba como una prueba proyectiva, ya que ante las frases estímulo y al pedírsele que conteste con lo primero que se le ocurra,
o más bien con lo primero que se le venga a la mente, esto nos ofrece material significativo para evitar una actitud reflexiva y defensiva. Al completar una situación no estructurada, las respuestas del individuo manifiestan aspectos de personalidad preconsciente y consciente. Hay 3 niveles de las frases incompletas que generalmente vamos a encontrar en las respuestas. Primero está la simulación o la buena impresión, la deseabilidad social y la proyección. El predominio de cualquiera de estos niveles nos dará rasgos distintivos del sujeto, en el que los contenidos nos darán respuestas, muestras de aquellos conflictos o mecanismos que tiene la persona para adaptarse. Esto nos va a servir mucho para que nosotros, que vamos a trabajar con el reclutamiento y selección de personal, vamos a conocer si la persona es idónea o no para el puesto debido a estas características. Los resultados de la interpretación dinámica de FIS pueden compararse favorablemente con los obtenidos en trabajos de validación en otros métodos para el estudio de la personalidad, así como vimos anteriormente pruebas gráficas, que es HTP y persona bajo la lluvia. Bueno, SACS también nos dará un amplio número de respuestas para poder trabajar mejor esta parte del diagnóstico clínico o el diagnóstico, en este caso, para el reclutamiento y selección de personal y encontrar al candidato más idóneo para el puesto. El objetivo. Bien, el test de frases incompletas de SAC permite el conocimiento de la forma en cómo el sujeto se relaciona en sus contactos interpersonales, en lo que manifiesta respecto a aspectos básicos de la personalidad del sujeto, tales como tendencias básicas, actitudes, comportamientos hostiles, deseos, afectos, que son de alguna manera inconscientes como preconscientes. La administración del test de FIS, su aplicación puede ser de forma individual o colectiva. El tiempo requerido para su aplicación es de 30 a 40 minutos aproximadamente. El test exige rapidez en el comportamiento para completar las frases con lo primero que se les ocurra durante la evaluación. Debemos ser muy claros en lo que queremos dar a entender al evaluado, por lo tanto tenemos que darle esa confianza para que conteste de la manera más significativa. Si bien no vamos a exigirle que sea muy razonable en lo que dice, pero al decirle que conteste lo primero que se le venga a la mente con la frase, nosotros vamos a poder obtener respuestas más en esta parte del inconsciente que nos va a permitir conocer al individuo en lo que muchas veces no manifiesta de manera tan fácil, porque primero nos tratan de mostrar lo mejor, o sea, ellos van a tratar de ser los mejores candidatos y por lo tanto les va a costar en primera instancia mostrar realmente qué es lo que tienen, y no es tanto por juzgar ni tampoco por menospreciar a la persona que va a la evaluación, pero sí nosotros necesitamos que sean lo más honestos posibles, porque esto nos va a permitir trabajar en diferentes áreas o buscar al candidato más idóneo para el puesto. No nos puede decir una persona que sabe trabajar bajo presión y al primer momento que se le presente una situación complicada, la persona pues quiera salir corriendo. Por eso en este tipo de test nos vamos a dar cuenta de muchos aspectos en los que la persona puede estar mal y vamos a ver más adelante cómo trabajar con eso. Bueno, las recomendaciones antes de la evaluación. El test exige rapidez, en lo que hemos mencionado, en el comportamiento para completar la frase con lo primero que se le ocurra durante la evaluación.
pedirle al examinado que deje expresar sus propios sentimientos cuando complete la frase. Más que explicarle esta parte de los sentimientos, sí dejemos claro que tiene que expresar lo que sienta, o más bien lo primero que se le venga a la mente. Si nosotros mencionamos que tiene que expresar sentimientos, muchas veces las personas sinceramente se asustan cuando uno menciona sentimientos porque creen que los vamos a juzgar. Por lo tanto, más que pedirle que exprese sus propios sentimientos, vamos a pedirle que conteste con lo que considere más adecuado. Esto sería más fácil para ellos explicarles que contesten de la forma más adecuada o la forma en la que mejor ellos consideren. Hay que evitar mencionarles los sentimientos, sobre todo cuando van nerviosos por una evaluación para trabajo, porque les cuesta mostrar un poquito esta parte. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, hay que generar esta empatía para poder trabajar con ellos y que sean lo más honestos posibles. Situaciones de cuidado durante la aplicación del test. Bueno, nosotros como evaluadores debemos verificar que el examinado o la examinada por lo regular nos hace diferentes preguntas antes de iniciar la prueba, y nosotros debemos tener mucho cuidado con las respuestas que vamos a dar. Por ejemplo, el examinado te puede preguntar: ¿debo de tratar de encontrar una respuesta sensata? A lo que nosotros vamos a contestarle que la respuesta consiste en la primera reacción espontánea a cada estímulo representado por el ítem, que no debe de detenerse a buscar una manera lógica o completar la frase. Entonces, para no complicar el momento, si nos pregunta que debe de tratar de encontrar una respuesta sensata, nosotros solo le tenemos que contestar: responde con lo que tú consideres más oportuno para la pregunta o para la frase. Solo completa la frase con lo primero que se te venga a la mente, porque entonces la persona no va a tener tiempo de estar razonando, y si pongo eso, y si pongo aquello, y si me juzgan, y entonces será para ellos más fácil poder responder. Por eso es que no damos tanto tiempo para este test, precisamente para que las personas en su inconsciente empiecen a responder rápido y por lo tanto sea lo que realmente es, que no tengan que darnos una respuesta que nos haga sentir bien o que consideren ellos que es lo mejor para un puesto, sino simplemente lo que ellos están sintiendo o por lo que ellos están pasando. En una interpretación cuantitativa, Sachs recomienda manejar respuestas en forma psicométrica, haciendo una valoración cuantitativa. Los pasos que debemos seguir, de acuerdo a este método, se describen de la siguiente manera. Primero, se reúnen las respuestas de las 4 frases referentes a cada una de las 15 actividades o vectores que se les presentan, separándolas por áreas. Vamos a ir viendo un poquito más adelante esto para que no se confundan. Se gradúa después la perturbación emocional, si existe o no esa perturbación en el examinado, con base en los siguientes criterios cuantitativos. Por ejemplo, se le dará 2 puntos cuando esté seriamente perturbado. Esto quiere decir que tiene una alta posibilidad de que el sujeto necesite ayuda terapéutica para manejar conflictos emocionales en determinada área. Vamos a ver más adelante esto. Un punto cuando está levemente perturbado, es decir, presenta conflictos emocionales en esta área, pero parece capaz de manejarlo sin ayuda terapéutica. Y 0 puntos cuando no manifiesta ningún trastorno observable en el área. Y se pone una X, es decir, se ignora, cuando los datos son insuficientes en las respuestas convencionales o superficiales que impidan conocer más datos. Por ejemplo, una pregunta que diga, por lo regular, ¿cómo te sientes ante determinada situación? Y si nos pone bien,
no nos está dando ningún referente, bien por qué, porque sí, bien porque no. Entonces se pone una X debido a que la respuesta no es tan significativa para que nosotros podamos hacer la evaluación. La interpretación cuantitativa viene, después de haber hecho lo anterior, de revisar lo cualitativo, se consideran las 4 frases en su conjunto y tomando como base la cuantificación de cada actitud o vector, se procederá a realizar un breve resumen interpretativo. Al finalizar de la evaluación e interpretar cada una de las 15 actitudes, se elabora un resumen general. La prueba se compone originalmente de 60 frases incompletas, lo habíamos mencionado, las cuales se agrupan en 6 áreas que a su vez se dividen en actitudes, quedando constituidas en un total de 15 vectores o actitudes. Cada actitud consta de 4 frases organizadas de la siguiente manera. Entonces, tenemos primero el área familiar y vienen dividido en actitud hacia el padre, hacia la madre y hacia la unidad familiar. Aquí vienen las frases, vienen los números de las frases donde vamos a encontrar la parte de familia. Por ejemplo, en la frase 1, en la frase 16, en la 31 y en la 46. Por eso nos dice que van 4 frases por cada en el área, ¿no? Por ejemplo, actitud hacia el padre viene en la pregunta o en la frase 1, la 16, la 31 y la 46. Y de ahí vamos a ver que en estas 4 frases relativas a cada actitud, el sujeto va a expresar sus sentimientos hacia cada uno de los padres por separado y en general hacia la familia en conjunto. En el área sexual, la actitud hacia los hombres o hacia las mujeres. Aquí se ven en qué frases están, en la 10, la 25, la 40 y la 55. Actitudes hacia las relaciones heterosexuales. Y aquí en esta parte, más que hacia las relaciones heterosexuales, más bien serían a las actitudes de género, cómo se siente, cómo se identifica, qué percibe. Entonces, en la frase 11, la 26, la 41 y la 56, y ustedes podrán checar ya en las hojas que antes pudieron tener en sus manos y que ya pudieron tal vez ustedes realizar este ejercicio, pues van a notar cómo es que está estructurado esto. El sujeto expresa en estas frases su actitud hacia el sexo opuesto, hacia el matrimonio y las relaciones sexuales. En el área de relaciones interpersonales, vamos a ver la actitud hacia amigos y conocidos. Están en la frase 8, 23, 38 y 53. Las actitudes hacia colegas del trabajo o la escuela, actitudes hacia superiores o en el trabajo o la escuela, actitud hacia los subordinados. A través de las 16 frases que componen esta área, el examinado va a expresar sus sentimientos hacia personas fuera de su hogar y su idea de lo que siente los demás con respecto a él. El área del autoconcepto. Aquí va a haber 24 frases en esta área, ya que vamos a ver actitud hacia los temores, hacia los sentimientos de culpa, hacia las metas, hacia las propias capacidades, hacia el pasado, hacia el futuro. Como el sujeto no sabe todo esto, o lo desconoce, pues nos va a dar respuestas que nosotros vamos a ir evaluando y vamos a ir unificando para obtener nuestro resultado y vamos a trabajar para hacer un mejor análisis de todas estas respuestas. El sujeto nos dará a conocer un cuadro del concepto que tiene de sí mismo, tal como es, cómo fue, cómo espera ser y cómo cree realmente que será.
Vamos a hacer nuestro resumen interpretativo, que es el grado en el que el sujeto responde a los impulsos internos y estímulos externos o el modo de respuestas frente a las actitudes. Estos datos, nos pueden proporcionar indicios de actitudes más perturbadoras. Por ejemplo, tenemos aquí actitud ante los temores. Viene en la pregunta 7, que dice: sé que es tonto, pero tengo miedo de destacarme y ser rechazado. En la 25, que dice: mis temores me obligan a veces a encerrarme en mi cascarón e incluso a vomitar. Nos está dando respuestas muy fuertes y que nosotros tenemos que saber analizar e interpretar de la mejor manera. Aquí nos demuestra que es un sujeto que necesita ayuda terapéutica para manejar sus conflictos emocionales frente a estas áreas. Sus respuestas son de impulsos libidinosos, hostiles y de seducción. ¿Por qué de alguna manera menciona esto, que son respuestas de impulsos libidinosos? Porque se está encerrando en sí mismo. Ahí tenemos que revisar bien cuáles son todas estas cosas que nos va dando. Por lo regular, los temores nos van a demostrar esta parte en la que sienten hostilidad y sienten seducción. Habla de encerrarse. La seducción no precisamente quiere decir que habla de esta parte de la sexualidad bonita, sino de aquello que la persona está ocultando, que le está causando ruido. El sujeto responde a los impulsos internos y externos con una dificultad perturbadora frente al área del ego o el autoconcepto, y más específicamente a los temores. Principalmente aquí estamos viendo la parte de miedo, cómo es que la persona se está manifestando al decir que puede ser rechazado, que siente ganas de vomitar, que se encierra en su cascarón. Nos va a ir mostrando muchas de las cosas que traen introyectas. Ajuste o adaptación emocional. Se observa si está emocionalmente coartado, bloqueado, truncado, etc. Si responde a las frases con respuestas propias y adecuadas a su edad. Comparados, por ejemplo, una pregunta: comparada con la mayoría de las familias, la mía es. Entonces, aquí ¿qué respuesta le va a dar? Eso nos va a mostrar el grado de madurez que tiene. El tipo de pensamiento predominante, si es maduro y adecuado en sus respuestas, teniendo en consideración sus responsabilidades, intereses, necesidades propias y ajenas. En general se observan sus actitudes egocéntricas y de inmadurez. Aquí tenemos dos ejemplos de este grado de madurez, que dice: comparado con la mayoría de la familia, la mía no me toma en cuenta. Ahí hablamos de esta parte egocéntrica. Lo que hace es querer llamar la atención, y también por otra es inmaduro al creer que no lo toman en cuenta. Se va a reforzar, claro está, con las demás respuestas que dé a las frases. Vamos a ir viendo si realmente es parte de esa inmadurez o es parte de un miedo que trae la persona con todo lo que ha vivido a través de su historia de vida. Dice: comparado con la mayoría de las familias, la mía me ha enseñado cosas que me permiten ayudar a los demás. La mía es aceptable. Bueno, estas dos respuestas hablan de un grado de madurez bueno, porque está manifestando este reconocimiento hacia la familia o hacia los demás, y que a su vez eso le ha enseñado a trabajar en sí mismo. Nivel de realidad. Averigua si existe organización de sus ideas, si existe, por el contrario, organización suelta, si los términos que emplea son imprecisos, si emplea un lenguaje personal, si hay mezcla de temas
en el cual el problema del sujeto es predominante. Bueno, en general vamos a observar si su pensamiento es realista, autista y fantástico. Asimismo, tiende a sobrevalorar su potencialidad si está de acuerdo o no con su realidad. En las respuestas siguientes encontramos datos de aspectos no realistas del sujeto. Por ejemplo, siempre quise matar a alguien. Sé que es tonto, pero tengo miedo de usted. Comparada con la mayoría de las familias, la mía quisiera cambiarla y huir de ahí. Claramente ahí su nivel de realidad no es adecuado. Nosotros tenemos que observar y tenemos que analizar correctamente cada una de las respuestas para no equivocarnos ni tampoco dar una falsa interpretación de este tipo de test. Hay que tratar de ser lo menos subjetivos posibles. Por eso es que también esta prueba tiene una parte cuantitativa, porque podemos llegar a esta parte psicométrica en donde no nada más va a ser nuestra sola interpretación, sino que de acuerdo a lo que va diciendo el sujeto nosotros vamos a ir haciendo nuestra evaluación de la forma más ordenada y de la forma más profesional posible. Por eso es que tenemos que tener muy en cuenta que este tipo de pruebas tienen una validez de acuerdo a los estudios también que nosotros vamos realizando. Por eso es que al principio puede ser un poquito complicado en cuanto a esta respuesta, la tomo como buena, la tomo como mala, pero también va nuestro sentido común y vamos a emplear esta parte de lo que hemos aprendido a lo largo de la carrera para poder verificar o para poder trabajar de la manera más profesional posible con todas las respuestas que nos dé, porque de nosotros va a depender si elegimos a un buen elemento o no. Y lo mismo sería en el caso clínico. Si nosotros vamos a ayudar a la persona con nuestra evaluación, o si es en el caso educativo, si nosotros vamos a diagnosticar que el alumno tiene un buen nivel. Entonces, en general, como psicólogos, tenemos que hacer una buena interpretación de este tipo de pruebas. Manera en que se expresan los conflictos. La necesidad de reconocimiento y aceptación. Ejemplo, el rechazo de los demás o conflictos expresados a través de retraimientos, sublimación, dependencia pasiva, trastornos digestivos, etc. Cualquier otro mecanismo de defensa. Bien, pues hasta aquí la explicación de esta prueba. Espero que les haya servido mucho y nos vemos en el siguiente video, que será el último por mi parte en esta serie de videos, y es sobre la entrevista laboral y un poquito sobre lenguaje corporal. Pues muchas gracias y nos estamos viendo en el siguiente video.